Nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias de nuevo por proveernos este local para poder reunirnos en tu nombre. Señor, toca nuestros corazones para que todo esté dispuesto para la enseñanza. Ayúdanos a que fluya el Espíritu aquí entre nosotros. Toca nuestros corazones y hazlos preparados para dar y para recibir. Ayúdanos a edificar. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo y te pedimos perdón por todas nuestras faltas en este santo sábado. Amén. Sábado. Muy bien. La lección se titula La crisis y el versículo para memorizar dice: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Es interesante ver cómo qué es realmente el pueblo escogido de Israel para Jehová. Esas primicias de los frutos, de esos frutos, de los nuevos frutos. O sea, lo mejor de lo mejor. Elena White también nos recuerda que también es considerado los 144.000 como unas primicias. Las primicias, lo mejor de lo mejor, lo principal, porque también tiene esa significación. O sea que, viendo ya esta comparativa y como lo que vamos a ir viendo durante la lección, vamos a ver cómo todo lo que Jeremías estuvo viviendo en esos momentos, pues también es evidentemente aplicable a nuestros días. Eso también nos denota una vez más que esas fiestas judías tienen tanto que ver con no solo un episodio en la historia de la humanidad, sino una repetición. Las primicias. Constantemente cíclicas, sí, señor. De hecho, el remanente siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Esa costilla, como hemos hablado en otras ocasiones, ese remanente. Y en todas las ocasiones está Jehová llamando constantemente a la puerta para que el pueblo se dé la vuelta, para que gire la cabeza, para que esté atento y para que despierte, como hemos visto en el himno que hemos cantado esta mañana. Dice la lección: la condición humana desde la caída es crisis. Sacarnos de ella costó la muerte de Jesús en la cruz. La crisis debe ser sumamente mala, pues, después de todo, considera las medidas extremas requeridas para solucionarla. Por toda la Biblia aparecen incidentes que suceden ante el telón de fondo de una u otra crisis. La situación en el tiempo de Jeremías y su ministerio no fueron diferentes. También nos recuerda la lección que no es el problema solo la crisis externa, es la crisis que está a nuestro alrededor, que es lo que puede estar pasando a nuestro alrededor, que puede afectarnos, sino la crisis interna del propio pueblo, que es lo que vimos también por los textos de Elena White, que es lo que al final va a ser más determinante contra el remanente. Los propios hermanos persiguiendo a hermanos. En la lección del domingo nos hace leer Jueces 2 del 1 al 15, lo cual creo que es interesante que analicemos poco a poco. Esto que has dicho ahora es algo que también se ha repetido toda la historia. Normalmente los profetas los problemas los tenían por parte de su propio pueblo, y era siempre con amonestaciones por la apostasía a la que se estaba llegando, ¿no? Y sí que lo escribió Elena White, pero es que Jesús mismo ya lo dijo, que es lo que iba a pasar. La problemática del cristiano con los suyos. En un principio era: os echarán de vuestras sinagogas, pero claro, la historia se repite. No, y si ha de ser como en los días de Noé, al final, pues evidentemente son los pocos perseguidos por la gran mayoría. El domingo nos dice una breve historia y vamos a leer Jueces 2 del 1 al 15, porque es de donde está extraído este versículo para memorizar, y creo que es interesante pues leerlo poco a poco y analizar lo que nos está mostrando aquí. Dice Jueces 2, dice: el ángel de Jehová subió del Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros.
con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Por eso se llama Boquim, porque Boquim significa los que lloran. Como dice después, y ofrecieron sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaash. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es curioso que tengamos la generación de Moisés, que vivió todo lo que vivió, que luego tenemos la generación de Josué, que eran descendientes de la generación de Moisés y convivieron con ellos de jóvenes y vieron todo lo que lo que Dios hizo en el desierto, sacándolos de Egipto, etc. Bueno, miles de cosas, lo sabemos todos. Y que después de haber visto todo eso que vieron, su descendencia no conoce a Jehová. Hay algo... Pero aquí hay un error por parte de padres a hijos, ¿no? Porque en Deuteronomio que decía, y hablarás de estas cosas al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, etcétera, etcétera. Y parece ser que esta enseñanza se olvidó. Porque es ilógico que el pueblo de Dios venga otra generación siguiente y no conozca a Dios. Eso es que los padres no han hecho esta labor con los hijos, ¿no? O sea, aquí es la importancia de la educación, ¿no? Sí, sí, es un poco lo que quería mostrar, que es curioso que es la tercera, o sea, ven que Dios los libera de Egipto, ven lo que pasa con los primogénitos, ven todas las plagas, ven cómo los cuida de día y de noche, ven cómo traspasan el Mar Rojo, ven, los lleva al monte Sinaí, toda la historia. Y después de ver todo eso, la siguiente generación que no lo ha vivido, ya no está en conexión con Dios como la anterior. Algo ha pasado en ese traspaso de información para que esos corazones no estuvieran en condiciones. Pero, evidentemente, esa tercera generación sabía de Dios. Es imposible que no supieran de Dios. Lo que pasa es que no conocían a Dios, a Jehová. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? Si analizamos conocer, la palabra conocer, que sale aquí, y de hecho todas las palabras conocer que vais a encontrar en el hebreo, es la palabra yadá. Yadá. La palabra yadá tiene como raíz yad. Yad sabéis qué quiere decir, ¿verdad? Es el costado, ¿verdad? ¿Recordáis? Es el costado traspasado de Jesús, según Habacuc 3:4. Y ahí estaba el escondedero de su poder. En su costado está el escondedero de su poder. Pues resulta que conocer, tiene su raíz en eso, en el costado. O sea que el conocimiento de Jehová, ¿con qué está relacionado? Con ese costado. Por lo tanto, el poder viene del conocimiento de Jehová. Y sabemos que el que realmente teme a Jehová tiene sabiduría. O la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, también sabemos que en nuestras debilidades está la fuerza, que también es poder. Por lo tanto, todo está relacionado con esa llaga. Tenemos el poder en nuestra debilidad y la tenemos en relación con el conocimiento, y eso va a ser lo que va a unirnos con Jehová. Pero es que si vemos lo que quiere decir esa palabra
en otros versículos de la Biblia, como en Génesis 4, vamos a leer Génesis 4, 1, 17 y 25. Si alguien lo puede encontrar, Génesis 4, 1. Génesis 4, 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció Adán a su mujer Eva. ¿La conoce en ese momento? ¿No la conocía antes? Aquí hay una connotación clara, hay una relación sexual entre Adán y Eva. El 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y el 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Vemos claramente, y esta es la misma palabra, es Yadá, que incluso si buscáis en el significado de la Strong, no lo relaciona con la relación sexual. En cambio, en los textos nos da a entender que es la relación sexual. Es muy interesante, porque ¿eso qué quiere decir? Que esa relación sexual, la relación sexual que nosotros conocemos, la que Dios puso en nuestras vidas, resulta que está, ¿qué?, relacionada con el conocimiento. Pues creo que es de deducción comprender que la relación entre Dios y el hombre ha de ser así de profunda. Cuando un hombre y una mujer se unen, son uno en Cristo Jesús, ¿cierto? Son uno, son una sola carne. Pues esa sola carne es lo que Dios quiere ser con nosotros. Por eso sí que sabían de Jehová, pero no conocían a Jehová, porque no había una unión realmente profunda entre el pueblo y Jehová. ¿Qué dices de este tipo de unión sexual? Hemos de recordar por qué los judíos, cuando llega la puesta de sol del sábado, pues ¿qué hacen? Se juntan el hombre con la mujer y tienen su relación sexual. ¿Por qué? Es curioso, para muchos adventistas esto es un tema tabú. Hablar sobre esto, uy, qué barbaridad, ¿qué se va a hacer en sábado? Eso es un pecado y no sé qué. Bueno, esa mentalidad aún existe por parte de algunas personas porque no indagan. Porque si indagaran se darían cuenta que eso se hace precisamente porque es cuando empieza el día séptimo. Y cuando empieza el día séptimo es esa unión entre Cristo y su pueblo. Y una vez más, ¿dónde nos lleva esto? Al regreso de Jesús cuando toque, en el año 6000. O sea que, fijaros una vez más, cómo hasta la misma relación sexual dentro del matrimonio ya nos está señalando constantemente a la segunda venida de Cristo. Estuvimos tocando algo de esto también en la conferencia de la oración, la última que hicimos el miércoles pasado, que os la recomiendo para que veáis también otro ámbito, y esto ya en el libro de Nehemías, como también en esas puertas, su significado de la gente que las construyó también nos llevan a esta conclusión. Y veréis cómo es realmente apasionante. Respecto a todo lo que estamos tratando en general, si ahora lo planteamos en la época actual, lo de la tercera generación, y el pueblo ya se desmadra, literalmente es una palabra muy adecuada, Sí. pues ¿cuánto tiempo hace desde los pioneros adventistas? Si empezamos a calcular esos 120 años o por ahí, ¿cuántas generaciones han pasado? ¿Y cómo está la situación de la Iglesia actualmente? Sí, sí. Pues así. Y la prueba está en que van entrando las nuevas generaciones, algunos porque son hijos ya de tercera generación y algunos dicen hasta de cuarta. Pero prácticamente ¿cuántos de esos siguen el mensaje de verdad? O sea, no un mensaje en general, sino el de verdad. Y después, más los que se han ido añadiendo, que muchos pobrecillos no tienen ni idea de nada. Gracias a Dios no todos. Pero la situación se repite. Y si contamos ya solamente en España, si nos fijáramos solo aquí, también nos daríamos cuenta cuánto tiempo ha pasado desde la guerra civil.
si empezamos a contar las generaciones, ahora vendría a ser esa tercera generación en la cual ¿quién de los hijos de adventistas que pasaron la guerra civil, que les partían el fusil en la espalda para hacer el servicio militar y esas épocas, de esos momentos, cuántos siguen firmes en la fe? Pues yo no sé si los contas prácticamente con las manos. Entonces hemos de darnos cuenta que la historia siempre se repite porque el ser humano es bobo igual. Pasarán los años y los milenios, pero somos hechos igual, no cambiamos. Entonces ese proceder está llevando una vez más a, como decía alguien, basándose en estadísticas, a nivel de las religiones en general, y es que cuando una denominación ha crecido, primero se ha generado, ha crecido, luego se ha mantenido, después viene el ¿qué? La hecatombe, como con los imperios, exactamente igual. Y ahora la Iglesia Adventista está en esa misma situación. Empezó muy fuerte, muy potente, se mantuvo un poco y patam, se la pega. Y ahora eso pasa en todas las denominaciones. No es algo solo exclusivo de la Iglesia Adventista, pero evidentemente cuando eso sucede, Dios, ¿qué tiene que ir haciendo? Lo que ha hecho durante toda la historia, ir sacando un remanente de lo que hay, porque si no, se va todo el barco abajo. Y la historia que se repite ahora nos toca vivirlo a nosotros. Por eso en el último tiempo Dios tiene que sacar un remanente del remanente, porque es cuando toca que Jesús venga. Y es que si lo analizamos de forma racional, lo que decía él de esas generaciones que pasaba con el pueblo de Israel durante la época de Moisés, tuvieron que pasar muchas dificultades, tuvieron que vieron los grandes milagros, pero aún así les costó mucho. Vieron cómo Dios fulminaba a los anatemas en ese tiempo, también cómo fueron perseguidos, cómo fueron, incluso algunos los mataron, cómo estuvieron cuando en Egipto sometidos. Entonces el ser humano es así, cuando está en dificultades, cuando se le está machacando constantemente, es cuando más se hace fuerte. Y en general somos iguales. ¿Qué pasó en el tiempo de los pioneros? Vivieron muchas cosas, vivieron el chasco, por ejemplo, y más cosas. Ellos se entregaban totalmente a la obra, pasaban dificultades. ¿Por qué? Porque era un tiempo donde no tenían las comodidades que nosotros tenemos ahora. Entonces eso es lo que pasa a nivel en general, lo que decía él, de las personas que vivieron la guerra, pasaron hambre, pasaron tantas cosas y por lo tanto se hacían más fuertes y tomaban más conciencia, pero los jóvenes de ahora, que no han vivido nada de esto y que todo lo han tenido en la vida prácticamente sin padecer necesidades, pues son lo que son. Por eso es que la juventud está como está, por eso es que la iglesia está como está, porque no se ha vivido ese proceso, esas dificultades. Cuando la persona vive por eso, se hace más fuerte y entiende mejor las cosas. Y eso que ha dicho Víctor ahora, esta semana he visto un escrito, el último discurso de un presidente adventista de los años 80, no me acuerdo su nombre, está por internet, y dijo lo mismo que ha dicho él, que las iglesias empiezan así, primero con un líder, poca gente, con fuertísimos, a la segunda generación ya va disminuyendo, a la tercera también, y a la cuarta al final ya no se sabe ni qué era lo primero. Y dijo, ojalá no pase eso con la iglesia adventista. Qué pena, ¿eh? En el 80 lo dijo. Pues, y ha pasado. Es una pena, pero también la iglesia está bajado hasta el nivel de ser completamente mundana y como cualquier otra. Y él ya lo advertía en el 80 y dio un discurso potentísimo, ¿eh? Yo lo he leído todo y... Es que siempre coincide cuando aumenta la comodidad, cuando aumenta la estabilidad externa. Y el conocimiento disminuye. Entonces ya no hacemos lo necesario, lo imposible para poder hacer, conocer a Dios, conocer a nosotros mismos. Estamos más pendientes de, entre comillas, vivir la vida, disfrutar de los placeres que nos presenta la estabilidad. Pero fijaros aquí Josué ya había muerto, ya se había hecho todas las batallas, ya habían luchado todo, ya habían estado enfrente de todos los enemigos, ya habían limpiado, menos algunas tribus, evidentemente, que son las que les dan azotes en sus costados, ¿eh? Pero ya estaba todo más o menos estable, entonces todos se van a sus pueblos, a sus tierras que han heredado, que les han repartido, y ya a vivir la vida. Ya está. Y entonces, claro,
Hay otro texto más adelante, en otro día de estos, que no recuerdo ahora cuál es, que habla de que estaban como asnas montesas, que estaban siempre olisqueando, esperando a ver, con lujuria, a ver si encontraban algo, estaban siempre a punto, digamos, ¿no?, para el celo. Sí, lo dice así. O sea, que veis otra vez otra connotación sexual al respecto para darnos a entender la relación del pueblo con Dios, en este caso del pueblo con la apostasía. Siempre dispuesto a recibir el pecado, siempre. Y cuando viene, lo recogen. Porque el pecado siempre está preparado, o sea, siempre Satanás está preparado, no está relajado, siempre está preparado para que cuando el cristiano se relaja, pues lo tenga a punto. Entonces, en el acomodamiento está esa situación de, digamos, celo constante por lo primero que viene, que es una especie de prostitución, para entendernos, ¿no? Entonces, ver esto desde este punto de vista más amplio, incluyendo este significado especial de la relación sexual hombre-mujer, Cristo-Iglesia, Dios, pueblo de Dios, creo que nos va a hacer entender mucho más cómo también incluso a comprender por qué el pueblo hebreo se comportaba de esa manera. Porque muchas veces lo vemos como de fuera, como dice, bueno, ellos eran inferiores a nosotros, tenían muy poco conocimiento, o vete a saber, ¿no? Pero en cambio los hombres somos iguales, tenemos las mismas pasiones. Elías tenía las mismas pasiones que nosotros. Por lo tanto, está claro que hay que aprender de eso. Y a la vez comprendemos, en parte, lo que el pecado hizo en ellos. Y tenemos que aprenderlo para comprender lo que hace en nosotros. Porque no creo que seamos muchísimo más templados que entonces. Lo que intentamos es enmascararlo, en una fachada que esté acorde al mundo. Y muchos vivimos en esa fachada y el interior está ahí por limpiar aún, ¿no? Y solo un comentario referente a los jóvenes también, y hablando sobre todo de jóvenes de 15, 14, ¿no?, los que aún no dependen de ellos, que no son de 20 y pico o 30. Pues claro, no todo es culpa de ellos, en realidad no es culpa de ellos, porque la culpa ya la tienen los padres y los abuelos, porque no les han transmitido los consejos necesarios y no les han hablado de Dios. Porque muchos jóvenes que ahora están en su vida jugando a ordenador, a juegos, etcétera, sus padres también lo han hecho y no tienen ni idea de Dios. O sea que ya la cadena va mucho más allá. No es simplemente por pasar, hay mucha gente que pasa penurias y no cree en Dios. Y hay mucha gente que no ha pasado ninguna penuria y cree en Dios. O sea que no es pasarlo mal para creer en Dios o pasarlo bien para creer en Dios. Es lo que decimos, de falta de conocimiento, que si tu padre ya no te lo da, tú ya naces mal. Te lo tienes que buscar tú, o Dios te lo tiene que poner en tu día cuando te toque, con 20, con 50, con 40 años o nunca más. Sí, a ver, la historia no es que lo pasen mejor o peor, sino que de las castañas aprendan o no aprendan. Si un cristiano recibe castañas y aprende, está siendo temeroso de Dios y por lo tanto obtiene sabiduría. Entonces no hay problema. Es una prueba y es un fuego y tal. Pero si, como pasa aquí, es, como más adelante también en otros textos nos dice, ¿no?, que endurecía su rostro, les hacía tal, Dios les apretaba por aquí, les apretaba por allá, pero resulta que seguían igual. O sea, era como una situación como en Sodoma y Gomorra casi ya, ¿verdad?, como la muestran, porque incluso hay textos que se explican en la lección que son paralelos a Sodoma y Gomorra. Que hay una parte en la lección, no recuerdo ahora qué día es, que habla de que era cuando Jeremías hablaba al pueblo y les avisaba de lo que iba a venir, les hablaba de que, bueno, parafraseaba lo mismo que le había dicho Jesús a Abraham, de que si quedaban pocos, con que solo quedaran 10, solo quedara uno, no eliminaría al pueblo, no eliminaría Sodoma y Gomorra. O sea que la situación de ese pueblo era muy parecida a la de Sodoma y Gomorra. O sea que la situación ya era que había llevado al límite también. A pesar de todo, recordemos que todas las aflicciones son cribas, son zarandeos. Y
y es cuando la gente se define plenamente con Dios o se va fuera por temor a lo que le pueda pasar. Y esto, una vez más, que ha pasado toda la historia, seguirá pasando ahora al fin de los tiempos. Y recordemos las frases típicas sobre los mártires, cuando se mostraban verdaderamente como tales, cuando se agarraban más de la fe y cuando era ante la oposición más acérrima que les podía causar hasta la muerte. ¿Y otros qué hacían? Pues se iban del Evangelio, por temor. Y ahora volverá una vez más a pasar lo mismo. Cuando hemos pasado épocas relativas de bonanza, que por nuestras creencias nadie nos ha dado ningún bofetón ni cosas de estas, pues imaginaos cuando ahora venga de repente todo lo que va a venir. Cuando ya vemos la situación mundial que se está preparando de lleno para ello, ¿no? Entonces el pueblo de Dios será zarandeado aún más fuertemente. Aunque recordemos que ya el zarandeo llega en los momentos de bonanza, porque allí se mantiene la gente firme, estando en buen momento o no. Y a veces es un zarandeo casi más fuerte que el momento de aflicción. Sí, es un zarandeo encubierto. Sí. A ver, es lo que le pasó al pueblo, de hecho. Sin aflicción se pierde. Con aflicción te lo planteas, ¿no? Eso es un poco lo que... Es que no aprendemos de otra manera. Incluso de esa manera tampoco se va a aprender, mucha gente no va a aprender. Y el testimonio de los mártires es fuertísimo, para dar ejemplo, porque esta semana he leído una noticia de un hecho que sucedió en agosto. El Estado Islámico, en un pueblo de Siria, entró, cogió al hijo del predicador cristiano de la ciudad y lo crucificó. Y le dijo, lo vamos a soltar, al padre le dijeron, si te conviertes, si dejas el cristianismo. Y lo azotaron, le pegaron, el padre dijo que no, que de ninguna manera. Luego lo crucificaron a él también y a otros más. Y luego cogieron a otras chicas, las violaron en medio de la calle y les dijeron, si os convertís no va a pasar nada más. Tampoco se convirtieron. Y al final las mataron a pedradas, creo, al final, después de violarlas. Es un testimonio fuerte, porque si te ves en esta situación que crucifican a tu hijo, te crucifican a ti, o si eres mujer te violan, te maltratan, te pegan, y no renunciaron a su fe. Eso es cristianismo de verdad. A mí me dejó tocado este testimonio, porque es situación extrema, como los mártires de la Edad Media, que te matan, te hacen de todo, no hay ninguna esperanza para ti, y no te conviertes. Incluso creo que una de las chicas violadas levantó la mirada al cielo diciendo Jesús. O sea que impresionante el testimonio de los mártires. Sí, señor. En la lección del lunes nos recuerda cómo los diferentes líderes de los dos reinos que quedan, en el norte de Israel y en el sur Judá, iban, de cada 4 uno bueno o menos, ¿no? Entonces cada vez iba la cosa peor, y lo que pasaba es que era cuando uno de los jueces que puso Dios para guiarlos pues lo hacía bien, pues bien, ¿no? Todo el pueblo iba bien. Pero cuando ese juez moría, pues entonces todo el pueblo se olvidaba. Había un rey que llevaba bien al pueblo, vale, el pueblo bien. Luego, o sea que, imaginaos cómo la tendencia esa que hablamos a veces de borregos, de hacer solo lo que ves que hacen los demás, es una tendencia actual también. Y nos reímos de esto quizás, pero hacemos lo mismo hoy también. Y con eso juega, eso se llama, eso es biológico, eso viene con el hombre, eso es la neurona espejo, se llama. La neurona espejo la tenemos todos la tenemos, y se desarrolla mucho en la adolescencia. Por eso suelen ir más en grupo y por eso tienen esa tendencia a ser aceptados los adolescentes. Si no son aceptados, pues se sienten muy mal, ¿no? Luego cuando pasa ya esa época, pues más o menos eres adulto y metes igual si te dicen algo o no te dicen nada, ¿no? Pero esos momentos son difíciles porque esa neurona está en plena expansión, está en pleno a ver dónde pertenezco, pero sigue en actividad durante toda la vida. Entonces tenemos la tendencia a que lo que está a nuestro alrededor, nosotros como que nos adaptamos a ello. Entonces con eso juegan las modas, con eso juegan los grandes mensajes, los mensajes de masas. Si todo el mundo dice una cosa, al final te la crees. Todas esas cosas es por conexión, por estar al lado de grupos grupos de influencia.
Pues lo mismo pasaba aquí. ¿Por qué Dios dijo, eliminad a todas las tribus que no son, que yo os digo que vayan fuera, que no han de ser su tierra, que esta tierra es para vosotros? Porque sabía que si quedaba una tribu, un trocito de una, ya sería una manera de influencia para ese su pueblo, ¿no? Y es lo que pasó. Y además les dice que se las va a mantener ahí para que sea un azote. No las queréis, pues ahí las tenéis. Y ahí fueron sufriendo y sufriendo continuamente. En la lección del martes nos hace leer Jeremías 2 del 1 al 28. Y creo que también es interesante leerlo con tranquilidad. Porque es la profecía de Jeremías, lo que Dios le dice a Jeremías, que diga al pueblo. Y eso también es muy actual. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ande y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. ¿Qué narices tiene? Ay, perdón. ¿Qué tiene que ver eso ahora ahí, no? Y volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes, esa relación hombre-mujer. ¿Por qué pone eso ahí? De tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué se está acordando? De cuando los llevaba por el desierto, ¿no? Cuando salieron de Egipto. ¿Se estaban casando todos en ese momento? No, ¿verdad? ¿Qué relación había ahí de desposorio? Desposorio es noviazgo. Es completar también, si buscáis la palabra. Eran completos en Dios, con Dios, en unión con Él. Estaban como novias, emocionadas por esa unión con Dios. Ahí el matrimonio otra vez, ¿lo veis? Y hace referencia exclusiva aquí. Y no tiene por qué hacerlo, pero lo hace. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Eran los dirigentes. No dijeron, ¿dónde está Jehová? No se lo plantearon. ¿Pero por qué? Porque eso lo veremos más adelante, y si no lo vemos lo digo ahora, porque así... ¿Qué pasa? Tenían un templo, ¿verdad? Templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Más adelante la lección lo recuerda también. Como tenían el templo, ya no buscaban a Jehová, porque veían el templo. Si ya tenemos el templo, está hecho, todo hecho ya. Está aquí, nos va a proteger, ¿no? El arca y todo lo que hay. Por lo tanto, también es una analogía interesante a ese tercer templo que quiere ser casa de comunión para todos los pueblos, todas las naciones, que será esa simbología, esa unión de todas las religiones, y será ahí en Jerusalén. Cuando esté ese templo ya todo solucionado. Se rehará el arca, se pondrá allí, no lo de verdad. O sea que tenemos cómo viven engañados y sin hacerse preguntas. Por lo tanto, no dice, y los que tenían la ley no me conocieron, otra vez. Los que tenían la ley no me conocieron. ¿Cómo es posible que tengas la ley y no conozcas a Jehová? Claro que lo conoces, pero no lo conoces en el sentido que lo dice aquí, que es en una estrecha unión, siendo uno con Él. Cuando Jesús dice,
sed uno conmigo, bueno, hace toda esa analogía de uno con vosotros, uno conmigo, etcétera, etcétera, es en esa relación. Es realmente así. Bueno, no sé si lo dirás, pero... No lo sé, porque como los apuntes los tengo en otro lugar, ya lo sabéis. Donde cuando en ese tiempo que estaban en apostasía total y que se defendían con la expresión templo de Jehová es este, Bueno, es lo que hemos comentado. sí, lo repetían, pues trasladándolo a nuestro tiempo pasa igualito, así es que Sí, no sí. nada cambia el tiempo, así la época, pero igual ahora en este tiempo La iglesia de Dios. la iglesia, exactamente, la iglesia de Dios es esta, es santa, pura y buena, y Dios sacará la cizaña de allí, y aquí hay que estar porque aquí vamos a ser salvos. Sí. Siendo adventistas seremos salvos y ya está. Y una y otra vez se defienden con esa misma expresión, trasladándola también al tiempo de Jeremías, cuando ellos decían que estaban en el templo y por lo tanto Dios no los iba a destruir ni iba a hacer nada. Hoy actualmente se defienden con esa expresión, y cuando uno intenta explicarles las cosas, engañados totalmente, defendiendo que la iglesia... Entonces eres disidente. Exacto, entonces eres disidente, estás en apostasía tú, no ellos que están haciendo tantas barbaridades dentro de la iglesia. A ver, que no estoy diciendo que seamos santos nosotros, pero cuando se señala los males que hay dentro de la iglesia y se dice que realmente van por un muy mal camino, dicen eso, esta es la iglesia, y lo que digan lo contrario, que critican a la iglesia, son disidentes y no serán salvos, y ya está. Pues esta es la situación, dice así: y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal. O sea, diciendo, Sí. perdón, no. Sí, ¿sabes? No, que en esa actitud están haciendo eso, rebelarse contra Dios. Se supone que defienden a Dios, pero rebelan a Dios. No, es que es lo mismo. Hay una cita de Elena White, que luego vamos a ver, que dice, Cristo se manifestará cuando la Iglesia refleje plenamente su carácter. No al 50%, plenamente es plenitud, 100%. Por tanto, indica aquí una relación de corazón, una relación íntima, no puro legalismo, guardo el sábado porque lo dice. Eso es legalismo, para eso mejor que te dediques a otra cosa. Porque no te va a salvar, te vas a autoengañar. Por tanto, lo que hay que tener es eso lo que cuentas, relación íntima con Dios para poder reflejar su carácter como Él reflejaba al Padre. Porque quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él no le hacía nada por legalismo, simplemente se sometía completamente al Padre y el Padre reflejaba la luz a través de Él. Nosotros tenemos que hacer lo mismo asemejándonos a Cristo, y eso se hace queriendo, con voluntad y de corazón. Porque si es por legalismo no se refleja nada, se ve todo como leyes, no hagas esto, no hagas aquello, haz esto y haz aquello, y no hay el amor ni el espíritu con que se tienen que ver las cosas, porque la letra en sí es muerta. Lo que se tiene que ver es el espíritu, que es lo que transforma de verdad. Más adelante en Jeremías 2:11 nos enseña cómo Jehová aplica una psicología negativa aquí también. Él inventó la psicología negativa. Que dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Dice, mirad a los que son apóstatas, no niegan a sus dioses, aprenden de ellos. Interesante, ¿no? En cambio vosotros tenéis al Dios del cielo, al verdadero, y os hacéis vuestras propias cisternas, ¿no? Como ahí dicen otros textos, ¿no? Que despreciáis el agua viva y os hacéis vuestras propias cisternas rotas, que el agua se esparce y se escapa por todos lados, ¿no? Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, es lo que hemos dicho ahora, ¿no? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fuente de agua viva. ¿Quién es el que está hablando entonces aquí? Jesús mismo. Es Jesús mismo, que termina diciendo que Él es el agua de vida. El agua de vida, sí. Con la mujer samaritana. Yo quiero esa agua. Sí. Y a veces algunos no identifican que este Jehová es el mismo Jesús y siguen diciendo, ¿cómo puede ser que ese Jehová hiciese esas matanzas y no sé qué? No se enteran de nada.
porque no estudian, no les da la gana de estudiar, se cierran por banda. Sí, no, es que buscaba más adelante porque aquí dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sirviente de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Fijaros cómo ya podéis hacer lo posible para limpiaros vosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos no podemos limpiarnos. Muchas veces decimos, voy a hacer esto y a partir de ahora esto, y me voy a poner aquí a saco, me voy a poner las pilas y voy a cambiarlo todo en mi vida. Mañana ya no hay maneras. Ya. Me voy a duchar. Y cuando vuelva ya, bueno, mañana no me vais a conocer. Pues por todo el ímpetu que te pongas, quizás te dure un par de horas, pero no puedes. No puedes. A no ser que permitas que Dios, entrando en comunión con Él, te cambie totalmente. Y eso es un trabajo de toda la vida. Se llama santificación. ¿En qué punto estamos de esa santificación? Ni idea. No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Es una cosa que tendríamos que todos aprender. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo compararlo ni cómo medirlo. ¿Cómo mides la perfección? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe la verdad sobre ti. Conoce toda la historia. Por lo tanto, solo podemos compararnos con Jesús, pero no sabemos lo que quiere decir la perfección. Tenemos la ley para ir para adelante, tenemos la ley para saber lo que debemos hacer, y entonces será la perfección lo que tú hagas en ese momento con lo que tú sabes, ¿no? Creo que la perfección la podemos medir cuando nos equivocamos y nos damos cuenta de ello. Entonces es cuando decimos, estamos progresando, pero ¿cuánto me falta, no? Pero sí, el darse cuenta de ese error, eso es el camino de santificación. Otra cosa es, has errado y no me doy cuenta, ¿no? O te lo dicen, oye, hermano, que aquí... Sí. No, esto son ideas tuyas, ¿no? Pero cuando por uno mismo lo ve, eso es el buen proceso. Sí, sí. Eso es lo que te va llevando poquito a poquito a más santificación. Y más humildad. Más humildad. Orar por el Espíritu Santo para que te muestre tu pecado, eso... O sea, que te muestre tu pecado, en el momento que tú ves pecado, eso yo creo que también me anima. Cuando tú no ves pecado, malo, es que... Pues mira, retrocedes. Me anima, eso quiere decir que ahí está el Espíritu Santo poniendo cosas. Incluso, lo que decía Josep, incluso hay que orar a Dios y rogarle, como dice el salmista, como dice David, Señor, muéstrame los que me son ocultos, los pecados que me son ocultos a mi vista, que no nos damos cuenta, que tal vez por nuestros andar en la vida, por nuestras prisas y todo, no nos damos cuenta que a veces estamos cometiendo alguna cosa que no es, nuestra perfección no está ahí. Entonces por eso David le clamaba a Dios y le decía, Señor, muéstrame los que son ocultos, los que a mi percepción humana aún no lo puedo ver. Es Dios quien te va mostrando el pecado en ti, porque como decía, otra persona te puede venir y señalar y decir, mira, estás haciendo esto y esto mal. Pero si tú no lo ves, no hay nada que hacer porque no te está dando cuenta de ese pecado. Por eso debemos ver las personas con ese toque de compasión y ternura y comprender. Debemos comprender que es hipnosis, ¿no? Y a veces tendemos a ir a por... Sale eso humano de decir, ¿pero qué estás haciendo? Y a lo mejor esa persona hace lo posible por no hacerlo, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso también es un ejercicio interesante de empatía, que viendo lo que sufrió el pueblo hebreo también nos ayuda a comprender. Aunque la perfección también tiene dos matices. Uno aquí, en Mateo 5, del 43 al 48, por ejemplo, dice Jesús mismo,
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que hay mucho aquí que no sé explicar, pero se refiere al carácter sobre todo. O sea, no nos limitemos solo a lo que nos gusta, sino que seamos como Él, imitémosle, hablemos hasta nuestro peor enemigo y mira, te bendigo, pero de corazón, claro, no mintiendo. Claro. Y luego también hay otro tipo de unidad que es Juan 17:23, que dice, es parte de un discurso de Jesús, bueno, de una oración, yo en ellos y tú en mí, se está hablando al Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, que tenemos que ser perfectos en carácter, ir hacia esa perfección que significa amar a todo el mundo de corazón y querer su salvación aunque nos caiga fatal. Tenemos que procurar que no nos caiga fatal después. No, pero es que eso es lo y que estar no... perfectos en unidad. Sí. O sea, estar en el mismo sentir, todos unidos y amándonos para así ser como Jesús era con el Eso es Padre. lo que debemos proponernos, pero que no podemos conseguir. Claro, Ese es el tema, ¿no? La proposición ha de ser esa, la voluntad de ser esa, pero sin la comunión no lo podemos conseguir. Y eso es lo que muchas veces olvidamos. Vamos a leer Jeremías 2. No, un detalle que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿eh? Bueno. Pero que llama la atención porque a veces pensamos en esa gente como personas que, lo típico, que eran lo que eran y que sabían lo que sabían. Ya. Pero es que a veces te lleva sorpresas. En el versículo 22 nos dice, aunque te laves con lejía. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿La lejía? Ahí está. Ya existía la lejía. Sí, yo flipé. No he buscado la palabra Claro. para saber si es una traducción adecuada. Pero ¿no? evidentemente es algún tipo Sí, de... sí, algo. Y de jabón, algo que, sí. Bueno, es que después ya viene con el jabón, Sí, sí, aparte. sí, 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 El sí. jabón sí que siempre ha existido, que sepamos, ¿no? Pero en cambio, lejía. Eso... Desinfección. Sí, claro, sí. es fuerte, ¿eh? O sea, Sí, te sí. está hablando además de algo que no solo limpia, sino que desinfecta. Sí, sí. Y mirad además, aparte de ese conocimiento que se necesita para saber eso, cómo lo enmarca en el versículo. Aunque te laves con lejía, o sea, te depures, y amontones jabón sobre ti, o sea, te limpies, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, que por ti mismo olvídate que no haces nada. Sí, ¿no? El pecado está dentro y ahí está. Ya te puedes desinfectar y lo que quieras, que está ahí. Va por dentro. Por eso Dios nos tiene que limpiar no solo por fuera, sino por dentro. Por dentro para afuera, sí. Y también, bueno, una última cosita, No pasa ya vamos tarde. Y también, a pesar de que Dios nos limpie, claro está, de que Dios nos perdone y de que vayamos a Él de corazón con arrepentimiento, ese hecho no va a cambiar las consecuencias de ese pecado. Leía una cita en la conferencia de salud donde ella decía que a pesar de haber dañado tanto nuestro cuerpo y de haber tanto tiempo transgredido las leyes de salud, Dios en su infinita es tan misericordioso que te perdona y que si el pecador va arrepentido lo hace, pero dice ella con esa expresión en signos de admiración, pero qué ofrenda más deprimente, quiso decir, la que le damos a Jehová, que a pesar, claro, de que nos haya perdonado, esa ofrenda es una ofrenda que está, por así decirlo, está herida, no está en las condiciones óptimas, totalmente, pero aún así, en esas condiciones que no son óptimas, Dios nos perdona y nos utiliza. Entonces, ¿cuán es la misericordia de Dios? Que a pesar de que nosotros, cuando no hemos tenido un conocimiento, hemos hecho tanta cosa y tenemos un cuerpo enfermo, Dios aún nos perdona y de una u otra manera nos utiliza, porque sabemos que por nosotros mismos no somos capaces de hacer absolutamente nada. Por eso dice, el Señor obra el querer como el hacer en nosotros. Es el Espíritu Santo quien hace ese trabajo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Orar, obviamente orar, porque ahí está nuestra batalla.
ahí es donde tenemos que ganar en la oración y en la lectura de la Biblia, porque es la manera como Dios nos va a ir mostrando el camino a seguir, y es como el Espíritu Santo va a ir cambiando aquellas cosas que tenemos mal. Entonces, es de poner de nuestra voluntad, porque claramente Dios no nos va a obligar. Nosotros tenemos que dar ese paso, pero entender que Dios va a obrar en nosotros tanto el querer como el hacer. Sí. No, y bueno, interesante eso que tú puedes comer lo mejor posible, la higiene a tope y tal, pero tu corazón estar totalmente desviado, ¿no? Eso es ofrenda a Dios, ofreces tu cuerpo en sacrificio, ¿no? Como dice también Pablo, creo que lo expone de esa manera. Cuando se ofrecía el cordero en sacrificio, que representaba al mismo Cristo, se buscaba un cordero perfecto, sin mancha, pero ese cordero no tenía la carga del pecado en la naturaleza desde Adán, sí, pero se ofrecía sin mancha, como simbología. Evidentemente no era limpio, no podía ser limpio del todo y ser perfecto del todo, pero era lo permitido por Dios, dadas las circunstancias. En carácter. No, porque Jesús vino con toda la carga de pecado físicamente, pero en carácter. En carácter no. Y mira, la palabra elegida es néter, el H5427, que significa potasio, llamado así por su efervescencia ácida, lejía. Y viene de H5425, que es natar, raíz primaria, saltar, específicamente ser agitado violentamente, caos, aterrar y sacudir para desprender, desatar, libertar, saltar y soltar. O sea, sí, vamos, limpiar ahí dándole. Sí, sí. Saco, sí. Ácidamente. Quería también remarcar Jeremías 2, 23 y 24, porque nos va a llevar a una situación de una iglesia concreta. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Los Baales son los dioses paganos. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria, ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán, lo que hemos dicho antes. ¿Cómo está la iglesia de la Odisea? ¿Cómo está? No sabe que está desnuda, que está desamparada, etcétera, etcétera. No lo sabe. Y sigue alabando a Dios. Sigue alabando a Dios, pero no sabe que está haciendo lo contrario. Pues es lo mismo que se encontraba el pueblo en ese momento. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado, y tras ellos he de ir. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿A quién nos recuerda esto? A mí lo que me encanta es este humor de Dios para decir las cosas, porque les está cantando la caña de arriba abajo, pero encima les llama dromedaria, bueno, de todo. Pero además de una forma, con algo que es cierto, que ellos podían ver, pero que lo dice de un modo que hay que reconocer que tiene su gracia, porque lo lees. Una cierta ironía en esa manera de hablar de Dios, y lo utiliza. Bueno, es lo que a veces hemos comentado, de ese humor, ese buen humor. Y lo que decíamos de... ¿Esto nos recuerda algo? ¿De adorar un leño o una piedra? También. Catolicismo absoluto aún ahora. ¿Hay alguna religión que le dé por hacer estas cosas? Musulmanes también, pero tenemos unos cristos de madera y tenemos unos santos de piedra, a los cuales mucha gente se arrodilla a adorar. O sea que cuando penséis cuál puede ser la procedencia de la Iglesia Católica, de dónde vienen, cuáles sus ancestros y tal, pensad que hay que buscar por aquí en esos... Paganismo. Y ya está, no hay más. En ese paganismo, pero que evidentemente hay pueblo de Dios, había pueblo de Dios que directamente estaba haciendo eso también. Y él antes ha dicho los musulmanes. Bueno, los musulmanes no tienen nada para adorar en concreto, aparentemente, pero en cambio, fijaos que tienen que ir una vez
en su vida al menos a la Meca y empezar allí A dar a vueltas alrededor de algo que muchos no saben ni qué hay ahí dentro, ¿eh? Ya. Entonces, bueno, es para pensar si todo en el fondo no es más de lo mismo. Y cada año hay muerte. Se aplasta. Sí. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. O sea que, de unido, lo decimos en Cataluña, vaya con la apostasía del pueblo de Dios en ese momento. Es que no había diferencia entre ese pueblo y el paganismo. Muy bien, pues prosiguiendo, la amenaza de Babilonia. Jeremías 27:6 nos dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que sirvan. Recuerda Jehová que cuando sea invadida... ¿Qué ha pasado? Recuerda Jehová que cuando sea invadida Jerusalén por Babilonia, habrá 70 años de cautiverio, justamente 70 años otra vez, también curioso el número, que después de esos 70 años resulta que Jehová hará pagar a Babilonia por eso. Y es curioso aquí esta cosa interesante, porque la lección nos enseña también que Dios utiliza a Babilonia para castigar al pueblo hebreo, a Israel. En cambio luego Dios castiga a Babilonia por lo que le ha hecho al pueblo hebreo. Alguien puede pensar que ¿qué está pasando aquí? Que está jugando Dios con la gente. Pero no debemos olvidar cuál es el conocimiento de Dios, que sabe de todo y de todos, sabe lo que van a hacer y lo que no van a hacer, lo que permite y lo que no permite. Pero además es que Él mueve como peones a los reyes y a quien haga falta. O sea, Él tiene el dominio absoluto. Sobre todo los reyes. Claro, y son los que podían determinar si iban contra un pueblo o no. Y Dios hizo esto antes y lo va a volver a hacer ahora, en los tiempos de gran guerra, utilizando a gente que se ha apartado de la verdad, para castigar, una vez más, a los que se han puesto y se pondrán contra el pueblo de Dios. O sea, la historia siempre será la misma. Dios está en el control absoluto y a veces sí que podemos pensar, es que Dios solo ve las cosas y las describe. No. Pero Él también es el que hace levantar a las personas para hacer lo que tienen que hacer, ¿eh? O sea, es dominio absoluto. Sí, la Biblia nos habla de los reyes. Y eso de Babilonia, claro, volverá a pasar literalmente. La Babilonia espiritual, que es el Vaticano como epicentro, va a ir a matar a todo el pueblo de Dios. Y eso Dios lo permite, porque en la aflicción brutal habrá el martirio y habrá la unidad y la prédica verdadera del pueblo. Por fin se pondrán las pilas. Pero al final también la va a destruir completamente, no va a dejar nada de Babilonia. O sea que es exactamente lo mismo que con la Babilonia literal. Lo que va a pasar con China al final de los tiempos también. No dice el texto que se van a levantar chinos, rusos y contra quién van a ir. Fijaos una vez más, gente que ya no está por lo que tendría que estar y en cambio, ¡pam! Eso no quiere decir que entre ellos haya gente que va a ser salva, por supuesto, y muchos. En Jeremías 25:12 nos habla de este momento en el cual ya se acaba el cautiverio del pueblo hebreo en Babilonia. Y dice: cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Fijaros como 70 años, 7000 años, y se acaba para siempre. Es muy curioso también, Se acaba el pecado para siempre. Porque cuando ya baje Nueva Jerusalén y todo se queme, Satanás será eliminado para siempre. O sea que también todo está hecho con todo el sentido del mundo, para comprender en qué punto estamos en la historia y lo que queda. No sé cómo decirlo, pero de entrada en Isaías 45, el versículo 1, el libertador de Judá es Ciro, el rey Ciro de Persa. Dice el Señor, Ciro mi pastor, ¿de acuerdo? O sea que viene en representación de quién, al año 7000,
que la palabra esta de 70, es múltiplo de 7, puede ser 7, Sí, 17, 700, Sí. 7000. Y a todo esto, en Daniel 9.2, Daniel representa, según en cuanto a carácter, dice Elena White, al pueblo de Dios de los últimos tiempos. En Daniel 9.2, él estaba estudiando, cuando él estaba cautivo, cuándo se van a cumplir esos años. O sea que Daniel, que nos representa a nosotros, sabía, por los profetas anteriores, cuándo iba a ser liberado Judá, el pueblo de Dios, de Babilonia, de las garras de Satanás. Es decir, que si Daniel lo sabía, nosotros, que somos su analogía, ¿por qué no lo tendremos que saber si él nos representa en cuanto a carácter? Eso una. Luego en Jeremías aquí 2.6 dice que los inicuos dijeron, dice el versículo se dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Elena White nos dice que tenemos que saber cuán cerca está Jehová. Nos tenemos que preguntar dónde está. ¿Estará a las puertas? ¿Estará aquí? ¿Estará allí? ¿Cuánto falta? Es lo que entiendo de aquí. Y ya la última cosa, ¿vale? El versículo 23 del capítulo 2 dice, que lo has leído tú ahora, ¿cómo puedes decir, es decir, cómo eres capaz de decir, no soy inmunda? ¿Por qué no se lo preguntan? Porque están cómodos. Y de ahí de lo que estamos hablando de guerras, de no sé qué, dice Elena White que Satanás nunca tiene más éxito que cuando estamos ociosos, que es precisamente lo que más buscamos, porque estamos todo el día trabajando, todo el día estudiando, y queremos ocio, queremos comodidad. Y en nuestra comodidad, que es lo que no podemos tener, es donde Satanás mete la mano, porque entonces la mente está libre. Entonces, a mí, por eso Dios quiere que trabajemos, a mí se me ocurre eso. No podemos estar ociosos, no podemos. Podemos descansar, podemos, no sé la palabra, estar Contemplar. recreo, ¿no? Un tiempo de recargar pilas, pero también es otra cosa. Que la libertad que nosotros pedimos, yo estaba hablando en Tenerife con la gente de allí, y es curioso como, por ejemplo, Salomón, el rey Salomón, que es después de Cristo es el hombre más sabio que ha poblado la tierra, dice Elena White que por su comodidad, por todo lo que llegó a tener, cuando él llegó a estar asentado, es cuando Satanás empezó a... ¿no? Y se acabó casando con parientes de Faraón y así acabó la cosa. Y de ahí, de Salomón, es decir, bueno, viene del pecado de David, pero por Salomón también viene la separación de las tribus. Si no me equivoco, corregirme. Sí. Y nada, esto que la comodidad. Y voy a seguir ya la última, ahora sí, la última cosa. Que decíamos antes que, bueno, yo creo que Federica ha estado muy acertado en que no es cuestión, o lo habéis dicho todos, no es cuestión de haber sufrido o no haber sufrido. Tenemos el ejemplo de Judas y Juan, que también dice Elena White otra vez. Eran dos personas iguales, que gozaron de las mismas ventajas. Tenían virtudes maravillosas y defectos fatales. Pero la actitud de uno era que él buscaba sus defectos, no quería estar cómodo consigo mismo. Y dice Elena White que cualquiera de los defectos que le pudieran dar, él lo guardaba como oro. Como David, que dice, examíname, no quiere estar cómodo. Se sigue preguntando cosas. Duda, pero no duda de Dios, duda de sí mismo, estoy haciendo lo que tú quieres. Y eso también se asocia con que Elena White dice que la edificación del carácter, que el pueblo de Dios, la oración será como la de Enoc. Dime tu voluntad para que yo la haga, ¿no? Y nada, bueno, me he enrollado, no sé ni lo que estoy diciendo. Pero que no tenemos que estar cómodos. La comodidad no es buena, porque la comodidad nos asienta y nos hace pensar que estamos bien. Y por definición, la raza humana no está bien. Y no sé muy bien lo que he dicho, pero... No, es más o menos un resumen interesante. Bueno, lo que sí que tenemos que buscar esos momentos de... No le llames ocio, pero sí llámale contemplación, que eso sí que tanto la Biblia como Elena White nos muestran que es necesario. Contemplar la naturaleza y aprender cosas de ella. De hecho, no estás en un punto de no actividad cerebral, sino que al contrario, te planteas muchas cosas por el hecho de estar en medio de la naturaleza, ¿no? O sea que todo eso también nos hace mover la cabeza, mover la mente. Y fíjate que ha comentado Daniel 9.2. Pues Daniel 9.2 dice, yo Daniel miré atentamente. O sea, no voy a leer un poco. Atentamente estoy estudiando en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén
en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Leyó atentamente, buscó los años y en oración dije, Señor, dame entendimiento. Sí. No se volvió como un loco a buscar genealogías como muchos han hecho en el pasado también. Lo ponen todo en manos de Dios y tú guíame y ve mostrándome y a medida que me muestres iré viendo. Si ahora tenemos que leer Daniel y Apocalipsis, en Daniel también salen tiempos, en Daniel 12, por ejemplo. ¿Se van a estudiar o no se van a estudiar? Pues claro que sí, en oración, y se tiene que insistir a Dios para que te lo muestre si Él quiere, y de esta forma poder explicar a los demás a qué se refieren estos tiempos, porque todo el mundo sabe que hay periodos, pero nadie sabe ni de dónde empiezan, ni de qué van, ni qué va a suceder. Y son cosas vitales que van relacionadas con Apocalipsis. Lo de los 6000 años es exactamente igual también. Está en la Biblia, busquémoslo y en oración Dios va a dar a cada uno lo que Él crea conveniente para poder mostrar luego a los demás. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Esa es la mentalidad del pueblo en ese momento. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. O sea, les azotaste y no les dolió. ¿Alguien recuerda algún programa de hipnosis? No es que los vea muy a menudo, de hecho no los veo nunca, pero sí que todos tenemos en mente ese típico programa de magia, ¿no?, en el que sale una persona, coge a alguien del público y le hace hacer lo que quiere, ¿no? Incluso le puede pegar o incluso puede quemarle un dedo y no le duele, ¿verdad? Pues a eso, a las pruebas me remito. ¿Qué es el pecado? Hipnosis. Les doy, les pego y no me duele, y no les duele. Les pego y no les duele. Porque están convencidos de que eso que están recibiendo no sirve para nada. O sea que es un caso tan claro de que está definiendo otra vez la iglesia de la Odisea, que es para volver a leerse otra vez todo el capítulo de Jeremías, todo el libro de Jeremías, volver a leerse todo el libro de Nehemías y venga la Biblia para arriba y para abajo, porque constantemente estamos viendo mensajes para nosotros aquí. Es que el hipnotismo es posesión demoníaca. Incluso en algunos casos estoy seguro de que hay un demonio poseyendo a la persona. Porque ahora recuerdo el testimonio de un hermano de aquí que dijo cuando estaba metido en espiritismo hace muchos años y cuando el demonio le poseía, a veces se podía beber una botella de alcohol puro y cuando salía el demonio ni tenía afectado el hígado, ni estaba borracho, ni tenía ningún tipo de señal física. Es igual que eso, te queman, te golpean y cuando se te sale el demonio no tienes ni un moratón. O sea que la hipnosis es directamente proporcional a posesión demoníaca en la mayoría de casos. Lo que está demostrando eso es el gran poder de la conexión entre la mente y el cuerpo. Porque en el momento que Satanás entra dentro del cuerpo, el demonio lo que hace es controlar el hipotálamo, que es el que envía las sensaciones al cuerpo, la de dolor, la de hambre, la de toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, si controla esa parte, puede hacer, mediante impulsos nerviosos, porque por las mismas carreteras nerviosas corre la energía de Dios o la electricidad de Dios y la electricidad de Satanás, pues actuar en lo que nosotros vemos o sentimos para hacernos creer que eso realmente funciona. O sea que cuando hay mucha gente que dice yo hago esto y no me pasa nada, o no, es hipnosis realmente. O sea, están sufriendo, pero no lo sienten. Están echando a perder ciertas partes de su cuerpo, pero no lo notan. Esa es la consecuencia de la hipnosis que Satanás consigue. Y cuando hay una limpieza, empiezan a notar cosas. Entonces paran y siguen haciendo lo anterior. Entonces, la comunión entre Dios y el hombre también es una relación entre mente y cuerpo. La cabeza es Cristo, ¿no?, ese cuerpo de iglesia, y el cuerpo es el resto, ¿no? Pues tiene que ir en esta dirección siempre. Por eso Satanás, al ponerse ahí, domina el resto de sensaciones. Por eso el estar bien con Dios
tener tu interior en conexión con Dios ayuda a que estos daños que puedas tener en tu cuerpo sean controlados por el mismo poder divino. Dios a través de tu mente, a través de tu cerebro, actuando en ti. Poniéndonos en sus manos, hay cosas que no vamos a saber que están pasando en nosotros mismos y que nos están ayudando a estar mejor de salud incluso. Sanar y salvar, recordar que es la misma palabra. Sanar y salvar es la misma palabra. Por eso hay mucha relación siempre en los milagros de Cristo y la salvación de la persona que viene a curarse. Bueno, vamos a ir acabando. Por mí ya estará, no sé si quieres hacer algún comentario más. Un dato. Un dato. Aquí somos pocos, pero en estos momentos hay 33 personas conectadas en directo a esta escuela sabática. Eso es el récord ya, ¿no? Entonces creo que vale la pena que lo digamos, porque lo que estamos haciendo aquí es iglesia. Y es una iglesia que va mucho más allá de 4 paredes, ya lo veis. Gracias a Dios. Pues un saludo a todos los que estáis en internet, que aquí no, pues da la sensación que no hay más que 10 personas, pero bueno, bienvenidos, y si alguna vez no hacemos mención a vosotros, disculpad. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por todas las enseñanzas que hemos recibido hoy. Gracias porque siempre estás ahí para ayudarnos en el momento de la exposición y en la comprensión. Ayúdanos a llevarlas a todos aquellos que quieran escucharlas. Acuérdate de todos aquellos que por alguna razón no han podido venir hoy. Llévalos en tu corazón en este día. Ayúdanos a acabar de pasar un sábado como tú quieres. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, y te pedimos perdón por nuestros pecados.